Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis para entender el auténtico terremoto institucional que, según los últimos informes, está sacudiendo ahora mismo los cimientos del Real Madrid. A ver, para cualquier aficionado al fútbol o simplemente si os fascina ver cómo funcionan las dinámicas de equipo al más alto nivel, lo que está pasando en la capital española es de locos. Es un caso de estudio brutal sobre cómo una estructura que parece de titanio puede implosionar desde dentro. Y ojo, no estamos hablando de que la pelotita no entre o de una mala racha de resultados, ¿eh? Hablamos de una crisis profunda, estructural, que afecta al núcleo duro de la institución. Y para colmo, todo esto estalla justo en la semana del partido más importante del año. Así que vamos a desglosar exactamente qué está pasando de puertas para adentro. Fijaos un momento en este titular del diario Marca, porque hay que asimilarlo. Leer que un jugador manda al hospital a un compañero en una pelea, madre mía, es que es gravísimo. Un calentón o un empujón en un entrenamiento puede pasar, pero llegar al punto de necesitar asistencia médica, eso son palabras mayores. Además, fijaos en un detalle clave. El titular dice nueva pelea. O sea que esto no es un caso aislado ni un cruce de cables puntual. Nos está indicando que llueve sobre mojado, que hay un patrón de hostilidad recurrente. Cuando la prensa califica el incidente de muy grave, nos da una pista del nivel de agresividad que se respira ahora mismo en ese vestuario. Es una señal de alarma tremenda. Y para entender cómo hemos llegado a ese punto, vamos a ver la secuencia de los hechos, porque la escalada es de 0 a 100 en tiempo récord. A principios de semana ya hubo un primer aviso, un altercado menos grave que claramente nadie supo frenar, y claro, el jueves por la mañana la cosa explota de la peor manera posible en pleno entrenamiento. A partir de ahí, la secuencia es vertiginosa. Por la tarde tienes a un jugador titular en el hospital y por la noche el club se ve obligado a abrir expedientes disciplinarios a ambos. Básicamente vemos a un club completamente superado por la situación, actuando a la defensiva e incapaz de apagar un incendio interno antes de que se volviera de dominio público. Y claro, ante semejante bomba de relojería, ¿qué haces? Pues el club entró en pánico. Se convocó un gabinete de crisis de urgencia, pero lo más revelador de todo es que cerraron las instalaciones a cal y canto. Literalmente se decretó que ningún jugador, absolutamente nadie, podía abandonar la ciudad deportiva mientras durase la reunión. Imaginaos la tensión de ese momento. Un confinamiento así nos habla de una directiva intentando contener desesperadamente los daños, calmar las aguas y, sobre todo, evitar a toda costa que los detalles más escabrosos se filtraran a la prensa en ese mismo instante. Es la imagen perfecta de un entorno donde el orden y la disciplina se han esfumado por completo. Pero a ver, el incidente del hospital es tristemente solo la punta del iceberg. Fijaos en esta lista porque explica perfectamente por qué desde dentro se filtra que la temporada está totalmente perdida. Las peleas y los gritos ocurren casi a diario. Encima, los jugadores pasan olímpicamente del entrenador, o sea, la figura de autoridad está completamente anulada. Súmadele a esto unos celos tóxicos por los privilegios de ciertas estrellas y unas filtraciones continuas a la prensa que no hacen más que dinamitar la imagen del club. El resultado de este cóctel, pues un ambiente tan irrespirable que los propios jugadores ya solo quieren que piten el final de la temporada y marcharse a sus casas. El equipo, como grupo, está roto. Y en medio de todo este drama casi trágico, de repente aparece una escena que es surrealista, de verdad. Fijaos en el contraste. Por un lado, tienes al club en estado de sitio, con la directiva sudando la gota gorda en ese encierro para evitar un colapso histórico. Y por el otro, las cámaras del chiringuito captan a Kylian Mbappé saliendo de esa misma instalación justo después, partiéndose de risa. Es un contraste loquísimo. Mientras el club se quema por dentro y caen expedientes disciplinarios, otra de las grandes estrellas del ecosistema sale tan tranquilo, como si la cosa no fuera con él. Es sin duda la imagen perfecta de la desconexión tan bestia que hay ahora mismo dentro del Real Madrid. Ahora, para poner todo esto en perspectiva, los que tengáis buena memoria, echadle un ojo a esta tabla, porque da escalofríos. Los síntomas de hoy son un calco exacto, pero exacto, de la famosa crisis del club en el año 2006. Peleas continuas, pasotismo total con el entrenador, celos insoportables y, lo más crítico, un presidente que ha perdido totalmente las riendas del vestuario. En 2006 ya sabemos cómo acabó la historia, con la dimisión del mismísimo presidente. Viendo que ahora mismo están encendidas exactamente las mismas alarmas, la gran pregunta es inevitable. ¿Acabará esto igual? Porque la historia nos ha enseñado que un club de esta magnitud no aguanta esta presión interna sin que rueden cabezas. Y agarraros, porque esto nos lleva de cabeza al escenario deportivo. Y aquí viene lo más surrealista de todo. Estamos a las puertas del clásico contra el Barcelona en el Camp Nou, el partido con más presión del mundo. Pues bien, a pesar de la pelea a puñetazos, a pesar del viaje al hospital, a pesar de los expedientes, todo apunta a que Valverde y Tchouaméni van a ser titulares el domingo. Pensad en esto un segundo. Tienen que compartir el centro del campo, darse pases, apoyarse, defender juntos contra el eterno rival solo un par de días después de mandarse al hospital. Táctica y mentalmente, es fascinante y aterrador pensar cómo van a gestionar esa tensión sobre el césped.
Y así llegamos a la gran reflexión final antes de que ruede el balón. Tenemos un vestuario que es un polvorín, una directiva en pánico y unos antecedentes históricos que asustan. Sabiendo todo esto, ¿podría la olla a presión de un clásico en el Camp Nou ser la chispa que lo haga saltar todo por los aires de forma definitiva? Es que, si internamente ya dan la temporada por muerta, enfrentarse a tu mayor rival en este estado de caos absoluto puede ser la estocada final. Desde luego va a ser absolutamente crucial ver qué pasa durante esos 90 minutos en el campo, y casi os diría que prestemos aún más atención a lo que ocurra cuando el árbitro pite el final.